Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Retomamos la segunda parte de la jornada después del intento fallido que por Carlitos no pudimos transmitir por YouTube. No pasa Les nada. damos la bienvenida. No, entonces no. No, Damián, por favor, perdónalo. Perdona, Carlitos. Bueno, presento a nuestro expositor. Damián Bersegnasi es médico legista y especialista en medicina integral, es profesor titular de salud pública en medicina de la Universidad Nacional de Rosario y profesor de redes y sistemas de salud en medicina por la Universidad Nacional del Chaco Austral. Dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, es presidente de Médicos del Mundo Argentina. Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. Sus proyectos se realizan tanto en España como en 19 países de América, África, Oriente Medio y de Europa. También integra la Red de Salud y Ambiente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Bienvenido, Damián. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tengo que decir algo al principio, así como para arrancar. Tenía un PowerPoint que había hecho que después decidí no usar y felizmente decidí eso porque me traje el pendrive equivocado, así que arrancamos bien. Y en segundo lugar, yo no soy especialista en medicina integral, no tengo idea qué es eso en realidad. En algún momento alguien lo puso en internet y eso quedó dando vueltas y anda. Yo soy especialista en medicina legal, que es la especialidad de posgrado que hice, es como ser médico forense. Así que a nadie se le ocurra hacer la joda de hacer sentirse mal y demás, porque yo tengo que esperar el desenlace para poder empezar a actuar. Mi decisión cuando estaba estudiando, todavía no había recibido, era dedicarme a la docencia solamente. Entonces terminé mi carrera como médico para ser docente, lo cual no es muy frecuente, pero para mí fue mucho más estimulante. Y aclaro esto como para arrancar, y ahora sí le agradezco enormemente a quienes han organizado este evento, que como charlábamos recién, para mí fue una gran sorpresa, porque primero ya era una sorpresa que alguien estuviese pensando cómo encarar los procesos de enseñanza en salud desde una perspectiva crítica. Digo, eso está bueno y es raro. Y también es raro que esto ocurra en la universidad. Digo, yo te diría en cualquiera, y conozco varias. Pero además, no es que están pensando o reflexionando sobre, críticamente sobre la educación en salud, digamos, o en educación, están pensando en exactas, lo cual realmente me desorientó. Y entonces, desde ese lugar es de donde intenté armar algunas ideas y ganar algunas ideas para compartir con ustedes hoy, con el objetivo básicamente de dispararnos preguntas. Yo intento trabajar con esa lógica, incluso cuando puedo dar clases en la facultad, digo, con la lógica de, en vez de generar certezas o dar respuestas o recetas, que es lo que a los médicos nos enseñan a hacer, ¿no? A dar las indicaciones de lo que la gente tiene que hacer para poder vivir bien, porque entre nosotros vamos a convenir que no hay nadie que sepa tanto sobre nosotros mismos como el médico al que vamos, ¿no? Y por eso él tiene toda la autoridad para decirnos cómo vivir a todos nosotros. Esto es sarcasmo, por las dudas, lo aclaro, ¿está? Digo, pero es así en nuestras universidades, y cuando nos preparamos para formar en salud y cuando formamos en salud estamos formando fundamentalmente a personas con herramientas técnicas que a veces pueden ser sólidas y a veces no tanto, generalmente herramientas técnicas que están construidas hace un promedio muy actualizado, unos 100, 110 años aproximadamente, pero que además se erigen por sus procesos formativos y por las sociedades en las que vivimos como dueños absolutos e indiscutibles e indiscutidos de la posibilidad de opinar, de decidir y de actuar sobre los cuerpos de otros. Digo, esto es lo que construyen fundamentalmente nuestros sistemas formativos de trabajadoras y trabajadores de salud, al menos en Argentina. Créanme que conozco algo de lo que es el sistema de formación de trabajadoras y trabajadores de salud en Argentina,
he trabajado en 4 universidades públicas, en escuelas de medicina, y aún con muy buenas intenciones y con mucho compromiso para transformar los paradigmas que nos han formado, debo decir que hasta ahora hemos tenido sí, me animo a decirlo sin ningún tipo de miedo a la soberbia, ¿no? Un 100% de fracasos en ese proceso. Y esto me parece que es central porque nosotros tenemos que ir pensando, y yo había preparado para charlar, como buen estudiante tengo mis machetes acá, en 3 preguntas que me parecían necesarias utilizar como disparadoras, como generadoras de procesos para reflexionar juntos. La primera tiene que ver con si es posible pensar en personas o sociedades saludables en territorios enfermos. Como primera pregunta disparadora. No se apuren a responder porque lo que parece obvio a veces como respuesta puede ser la equivocada. En segundo lugar, una segunda pregunta que a mí me parece interesante para un evento como este, un espacio como este, para compartir es esta de qué camino tenemos que seguir o cuáles son los caminos que tenemos que seguir en los procesos formativos, en los procesos educativos, desde el campo de la salud, en los contextos de crisis climática que estamos viviendo. Y como tercera pregunta es esta de si en estos contextos y a la luz de la evidencia de los resultados que tenemos con los caminos que hemos transitado hasta ahora, estamos dispuestos a seguir reproduciendo las lógicas hegemónicas de la modernidad que nos fueron impuestas como las únicas posibles para pensar y hacer el mundo, o estamos en condiciones de animarnos a dar un salto hacia no sabemos dónde ni cuándo, pero que por lo menos nos permita no repetir estas recetas que hasta ahora, y esto es muy difícil decirlo en estos tiempos, les pido perdón, ¿está? Lo estoy diciendo como gente, no, olvídense, esto borrémoslo del video. Digo, no caer en los paradigmas hegemónicos que disfrazados de discursos atractivos terminan siendo peores que lo que veníamos haciendo, porque en realidad son retrocesos, ahí me sale perfecto, en realidad son retrocesos a procesos mucho peores de lo que estamos transitando actualmente. Creo que eso tendríamos que sí grabarlo para ver cómo lo reproducimos en estos tiempos, al menos hasta el 22 de octubre. Y esto quiero ser claro acá, ¿no? Porque estamos en la universidad pública. Y si estando en la universidad pública tenemos miedo de jugarnos y explicitar que hay cosas que no pueden ser en nuestro país a 40 años de la democracia, y sobre todo en la universidad pública, no tenemos razón de ser. No nos merecemos estar en un lugar como este. Y entonces yo quiero ser claro, aún a riesgo de ganarme algunas enemistades antes de empezar. Creo que no tenemos tiempos para seguir jugando a los desentendidos, a los distraídos, a los de, no, yo acá vengo a hacer academia y no política, que es imposible, pero además es muy peligroso, además de perverso. En esos contextos, y con esas 3 preguntas como disparadoras, a mí me parecía necesario arrancar, no sé si es por el principio, pero por un momento que me parece ordenador, y es, bueno, si estamos hablando, como dice allí, ¿no?, de perspectivas críticas para la enseñanza de la salud, un elemento clave, desde mi punto de vista, es poder ponernos de acuerdo, o al menos saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de lo que estamos hablando. No sé si soy claro. Entonces, la pregunta obligada acá es, ¿qué es salud? Si queremos hablar de las perspectivas críticas en salud, ¿qué es salud? Un equilibrio dinámico, dice allí la compañera. ¿Alguien más? Coincidimos con esa definición. Es una definición. Bueno, pero no me spoilees la clase, por favor. Cada vez que yo hago una pregunta así conceptual, vamos a aclarar esto de entrada, ¿está? La respuesta siempre tiene que ser convencional para darme la posibilidad del remate que los deje con la boca abierta, si no, ¿qué hago acá? ¿Está? Entonces la compañera dijo que es un equilibrio biopsicosocial, ¿no? Bien, ahí está, sumándose a lo que decían allá atrás. Bien. Y la ausencia de enfermedad, bien. Este es el grupo que yo quería, vamos todavía. Sí. No, eso después, eso en la próxima, eso es el aula de al lado. Eso es el aula de al lado.
No, digo, a ver, en general nosotros lo primero que pensamos cuando pensamos en salud en espacios académicos, sobre todo cuando viene un médico a hablar, guarda que viene el médico, o estamos así, es en esto, ¿no? Es ese equilibrio dinámico, esa ausencia de la enfermedad, ese equilibrio biopsicosocial, que es lo que en realidad sabemos que podemos decir sin miedo en todos los lugares del mundo porque hay alguien que lo ha legitimado, digo, y ese alguien ¿quién es? La OMS, ¿está? Ese espacio donde se juntan o se reúnen los representantes en salud de los distintos gobiernos que componen Naciones Unidas para supuestamente definir la política en salud a nivel global. Y ese espacio ha definido que la salud es ese estado de equilibrio biopsicosocial y no solamente la ausencia de enfermedad, aunque ahora en realidad también ellos están en otro proceso más crítico y demás, pero hagamos de cuenta que todavía estamos en el 99-2000. ¿Está? Entonces, pues si no me quedé sin chiste, estoy 20 años atrasado. No, pero digo, el tema es que eso no es menor, porque aunque después se han ido cambiando, así como cambiaron en la ausencia de enfermedad por el estado de equilibrio, después del biopsicosocial y el equilibrio dinámico, lo que se fue haciendo fue en realidad siempre consolidando una mirada hegemónica de que la salud es aquello que podemos transitar cuando no estamos enfermos. Porque si uno les pregunta a ustedes, ¿quién de ustedes está en este momento en un estado de equilibrio biopsicosocial? Claro que a ver, esos son los aportes que necesito. Que levante la mano el que en este momento está en un completo estado de equilibrio biopsicosocial. Por las dudas para la cámara, ante la ausencia de manos levantadas, estamos trabajando con un auditorio de enfermas y enfermos que se autodefinen de esa manera, ¿está? Y que en realidad nos ayuda a repensar o a pensar qué estamos diciendo cuando decimos eso. ¿Y por qué alguien con el poder hegemónico que tiene una organización internacional como la OMS se encargó durante tanto tiempo y de manera tan eficiente y eficaz, porque eso hay que reconocérselo, no son buenos para otras cosas, para estos, para implantar conceptos son extraordinarios, ¿está? De instalarnos esta idea de que la ausencia, la enfermedad, ¿está? Siempre va a estar presente. De que la salud no existe. Salvo que cuando yo era joven, acá todos tienen un promedio de 20 años de edad, pero cuando yo era joven había un programa que decía Llame Peckerman, no el de fútbol sino otro. Digo, salvo que venga alguien o algo que nos alcance, porque cuando uno está en equilibrio lo que necesita es algo de donde agarrarse para no perder el equilibrio. Y que nos alcance ese algo de donde agarrarnos para no perder el equilibrio. Quien nos alcanza el algo para agarrarnos y no perder el equilibrio, cuando estamos hablando de salud, es ni más ni menos que quién. Claro, lo que sabemos. Digo, pero no es el médico o la médica, que ahora cada vez somos menos valiosos, menos reconocidos. Es un sistema médico hegemónico que en realidad María Fernanda Solís, una extraordinaria pensadora del pensamiento crítico en salud en América Latina, define como el complejo médico, industrial, militar, policial. Digo, y para mí es una de las definiciones más acabadas de quiénes son los que en realidad están detrás de quienes tienen la posibilidad o son las caras visibles de los que van definiendo la política a nivel global en todos los aspectos, particularmente en temas de salud. Digo, y desde ese lugar, a mí me interesaba poder charlar con ustedes entonces, si estamos en condiciones, si ustedes creen que estamos en condiciones, de poder empezar a dar ese salto hacia dejar de pensar la salud como un estado de equilibrio y poder pensarla como un proceso. Dejar de pensar la salud en términos de objetivo, o de términos objetivos, quiero decir, ¿no? La ciencia neutral objetiva, que los que estamos acá sabemos que no es verdad, por eso estamos acá, en un espacio de pensamiento crítico, pero ¿cuántos son? Me parece que está buenísima la actividad, pero ¿cuántos son los educadores en salud o en materias vinculadas a la salud en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántos estamos acá? Bueno, había 120, parece menos. No, a ver, tranquilo porque en el final rematamos y vamos allá arriba, pero ahora necesitamos estar acá. Digo, esto hay que ponerse a pensar, porque también es cierto que en el transcurrir de nuestras acciones, muchas veces, sin darnos cuenta, cometemos el error de profundizar nuestras prácticas en círculos que estamos absolutamente cerrados. Es la lógica de las redes sociales, entre comillas, ¿no? De estas aplicaciones cibernéticas, donde
Nadie puede entender cómo es que la extrema derecha fascista puede ganar en Argentina si todos mis contactos y la gente con la que me reúno somos todos progres. Y claro, en realidad que todo mi universo y mi mundo es bastante finito, bastante chiquitito. Pero no lo vemos así. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar y a hablarnos y a convencernos entre los convencidos. Y quizás allí haya, quizás esto es potencial en serio, no es ironía, haya una posibilidad para empezar a repensar qué fue lo que nos pasó, que llegamos hasta acá. Quizás perdimos también porque estas universidades, nuestras universidades, nosotros que somos parte de las universidades, construimos y consolidamos y profundizamos lógicas de organización del pensamiento y de los vínculos humanos que se erigen alrededor de yo solo hablo con los que piensan como yo. Porque en las universidades también enseñamos a no hablar con el distinto. Claro, nadie puede decir esto sin ser repudiado en un aula. Pero es como las brujas, ¿viste? Yo no creo en ellas, pero que hay suegras y suegras. No, mentira, que la mía es un genio. Digo, pero que en este sentido me parece que es interesante que nos pongamos a reflexionar sobre eso. Tenemos una posibilidad, me parece a mí, extraordinaria de saltar de superar esa práctica habitual en muchos de nosotros, y yo me incluyo en ese grupo, de hablarnos entre los que nos entendemos, ¿no? Y esto quizás viene de otras épocas, estaban aquellos que se creían vanguardias, que eran los que tenían la claridad para ver el mundo y para ver lo que pasaba, y que en realidad nunca lograban convencer más que a ellos mismos, digamos, y a veces hasta entre ellos mismos no se convencían. Esto también construye sociedades enfermas. Esto también atenta contra la posibilidad de tener sociedades saludables. Pero lo que no hemos definido todavía es qué es salud. Entonces, quizás valga la pena poner en discusión, sobre todo en un espacio de pensamiento crítico en salud, empecemos por el principio. Pongamos en discusión las conceptualizaciones de salud que se nos han impuesto, que se nos han instalado hegemónicamente y que nos han homogeneizado nuestros cerebros y también nuestros cuerpos. Porque esos conceptos de salud como estado de bienestar biopsicosocial o estado de equilibrio se construyen, entre otras cosas, a partir de la instalación de modelos de cuerpos absolutamente artificiales que se nos presentan como, entre comillas, saludables, equilibrados, ¿está? Y que en realidad responden exclusivamente a necesidades del sistema médico-militar farmacéutico, que entre otras cosas también es un sistema, o fundamentalmente es un sistema financiero. Y nosotros, yo hablo como médico, ¿está? Pero también podríamos pensar, ustedes por suerte no son docentes, pero imagínense si estuviésemos en un encuentro con docentes o con trabajadores de la educación, a lo que les tuviéramos que decir con mucho pesar, hey, no se hagan los distraídos, porque los médicos tenemos lo nuestro, pero los que estuvieron desde como mínimo la 14-20 en adelante, machacándonos en una lógica de pensamiento, de civilización o barbarie, de educar al soberano, que además domesticó cuerpos, porque no sé, ustedes también son muy jóvenes, pero en una época, por ejemplo, para los que piensan que la biología es biología y es soberana, en una época a los que vivían con la zurda, les ataban las manos en las escuelas, no en el servicio militar. Para que aprendan a escribir como corresponde con la derecha. Lo que no sabían los que hacían eso es que cuando uno escribe con la derecha piensa con la izquierda. Pero parece que también no salió tan bueno eso. Pero digo, en ese sentido me parece que es necesario que nosotros estemos atentos a que no hay en la historia de nuestro país sistema más extraordinariamente eficiente y eficaz en el logro de su objetivo de homogeneización del pensamiento y de los cuerpos que el sistema educativo argentino, que fue uno de los 3 pilares de la construcción del Estado-Nación que hoy tenemos. El sistema educativo, para homogeneizar y educar al soberano, ¿está? Y para que de Ushuaia a La Quiaca, de la cordillera al mar argentino o al río Uruguay, porque no es que el país no empieza en Buenos Aires, digo, empieza más arriba, podamos entendernos hablando el mismo idioma, estaba buenísimo. Lo que no nos dijeron durante mucho tiempo es que eso se logró gracias a que se aniquiló, se eliminó y se destruyó la diversidad y se penalizó la expresión de la diversidad de lenguas, de culturas, de saberes, de haceres que había en todo ese territorio tan vasto. Y eso se logró con la escuela. Y donde la escuela no tenía margen para poder lograrlo, allí estaba el sistema militar. Y si por ahí también había alguno que se zafaba, el sistema sanitario fue extraordinario para terminar de domesticar los cuerpos que había que domesticar, para que cuerpos domesticados a partir de cabezas domesticadas puedan aceptar la domesticación de los territorios que habitamos.
Y entonces construimos sociedades absolutamente domesticadas que siguen creyendo que la salud es la ausencia de la enfermedad y por lo tanto reducen la tarea de los trabajadores de salud ¿a qué? A equilibrar. Y para equilibrar solo tenemos las herramientas que nos da el sistema farmacomédico militar industrial. Entonces medicalizamos la vida y naturalizamos procesos de artificialización de la vida con la lógica y con el convencimiento de que de esa manera estamos construyendo salud, que hasta ahora no pudimos definir, salvo que como ausencia de enfermedad o como estado de equilibrio biopsicosocial. Y reducimos la acción de quienes trabajamos en el campo de la salud a meros o domesticadores de cuerpos, o en el mejor de los casos domesticadores de cuerpo, y en el común de los casos a mecánicos o arregladores de esa máquina perfecta que nos hicieron creer que es el cuerpo humano. Porque hasta eso, ¿no? La idea del cuerpo humano es una máquina perfecta. Resulta que estaban primero las máquinas y después el cuerpo. La naturaleza funciona a partir de las lógicas matemáticas. Avísenle a la naturaleza que está desde mucho antes que haya nacido la matemática, sobre todo la matemática que nosotros estudiamos, ¿no? Pero esas cosas van construyendo ideas, van construyendo conceptualizaciones que definen cuerpos y definen territorios y definen salud o enfermedad. Para nosotros esto es muy importante, sobre todo si estamos en una situación como la que estamos viendo hoy, particularmente hoy, que nosotros definimos ya no como una crisis climática que existe, que es innegable, ¿está? Digo, hemos estado en agosto, en julio, de mangas cortas, diciendo, ¡ay, qué calor! Y planteándonos, che, qué bárbaro, habría que hacer funcionar el aire acondicionado en julio, en vez de decir, che, ¿qué está pasando? Que tenemos estos calores en julio. Estamos transitando el año más caliente en la historia desde que se empiezan a medir las temperaturas a nivel planetario, y cual ranas que nos hierven de a poquito en las ollas, como dice el famoso cuento, lo que estamos intentando hacer es ver cómo conseguimos un abanico para abanicarnos fuerte, en vez de darnos cuenta de que tenemos que salir de acá. Al menos pegar el salto para apagar la hornalla. Digo, esa crisis climática que estamos transitando es para nosotros, quienes estamos en el Instituto de Salud Socioambiental, espacio al cual pertenezco, que es un colectivo del cual orgullosamente soy parte, el principal problema de salud del planeta. La principal pandemia a nivel planetario hoy es la crisis climática. Porque alterar las condiciones climatológicas, alterar las condiciones del clima a nivel global, no hay ninguna otra posibilidad que no desemboque en una alteración absoluta de las condiciones de habitabilidad. Y transformar un territorio que hasta ahora era habitable en un territorio inhabitable, lo que genera es que no podamos estar más. En ese sentido, para mí es importante poner esto en discusión, para poder plantear, esa crisis climática se da en concomitancia con una crisis socioeconómica y política a nivel global, porque no es solo en Argentina, digo, ahí a nivel global, que en realidad lo que está expresando y que tiene expresiones y evidencias claras en los cuerpos de las personas que vivimos en este planeta, y que entonces se también manifiesta en una crisis sanitaria. Lo del COVID-19 de hace un par de años atrás no fue una rareza. Digo, coronavirus hay hace millones de años en el planeta, conviviendo con nosotros como especie desde que aparecimos nosotros como especie mucho después de los coronavirus. Sin embargo, el proceso de mutación de los del virus de la familia de los corona para transformarse en dañinos para los seres humanos, o sea, se ha acelerado fundamentalmente en el siglo XXI. O sea, en los últimos 20 años de la historia de la humanidad, hemos tenido más mutaciones de estructuras virológicas como el coronavirus hacia organismos dañinos para con nosotros que lo que habíamos tenido en todo el proceso previo de cohabitabilidad que teníamos entre coronavirus y seres humanos en nuestra historia. Pero el problema es que a un chino o a un taiwanés se le ocurrió comerse un pangolín. Lo peor es que nos creímos ese cuento. Y nos pasamos casi un año discutiendo pangolines sí, pangolines no. Cuando la discusión tendría que haber sido cómo le aplicamos, como dice Walter Benjamin, el freno de mano a un sistema mundo
a un sistema de organización de nuestras sociedades que ha cosificado la vida, que ha cosificado la naturaleza y los territorios, y en esa cosificación de vida, naturaleza y territorio cosifica nuestro primer territorio, el primer territorio que habitamos, que son nuestros cuerpos. Y lo peor de todo es que naturaliza esos procesos de cosificación, al punto de que hoy, si alguien plantea que es necesario ponerse en discusión, es tildado o de querer volver a la época de las cavernas, o de alguien que no entiende nada de la humanidad porque no entiende que va a ser la tecnología, ¿está?, que nos trajo hasta acá, la misma que nos va a salvar. Digo, esto para nosotros es vital a la hora de pensar la salud. Y usted dice, pero ¿era de salud, era de estrategias pedagógicas, de qué viene? Bueno, porque si nosotros no tenemos en cuenta estos contextos, es poco probable que podamos llevar adelante diagnósticos acertados, y sin diagnósticos acertados es muy, muy poco probable que podamos construir, individual o colectivamente. Yo creo que no hay construcciones individuales que puedan resolver nada, tienen que ser colectivas, pero digo, construir estrategias terapéuticas que permitan intentar salidas a estos procesos, a estas situaciones en las que estamos hoy. Digo, en ese sentido yo creo que es fundamental poner en discusión, sobre todo desde el campo de la educación, y cuando lo cruzamos con el campo de la salud, cuáles son los paradigmas que nos han ordenado, que nos han armado en nuestras cabezas. Insisto, nuestras cabezas es nuestras mentes y es nuestros cuerpos. Y es nuestros cuerpos porque son nuestros territorios, porque la única forma de poder avanzar en procesos de dominación sobre nuestros territorios, evitando las lógicas resistencias de quienes habitan esos territorios, ¿no?, y las naturales prácticas de solidaridad para quienes se verían afectados por esas transformaciones de territorios, es que primero nos hayan ganado la principal batalla, que es la del conocimiento. Porque si aceptamos domesticar nuestros cuerpos, nuestros propios cuerpos, ¿cómo no vamos a aceptar que sea natural domesticar o artificializar los otros territorios que habitamos? Yo lo digo, me han dicho que no lo diga más, pero prometo que va a ser la última vez que lo digo, ¿está? Mirta no es natural. Digo, eso no es natural, no es saludable. ¡Qué maravilla! Mira cómo está. No es maravilla, no es saludable. Porque lo saludable es aceptar el paso del tiempo como parte del proceso vital. Lo saludable es poder reconocer que la biología es cíclica. Y la ciclicidad de la biología es fundamental para garantizar la continuidad de las condiciones de habitabilidad en el planeta. Entonces, pretender mantenernos siempre como cuando teníamos 20 años, negar el tiempo, que es una dimensión fundamental para la existencia de la vida, es claramente ir construyendo sociedades que cada vez se alejan más de la posibilidad de reconocer cuáles son los elementos vitales. Y por lo tanto, al no reconocer cuáles son los elementos vitales, tiene una gran imposibilidad epistémica de poder identificar los orígenes de los problemas que estamos transitando hoy. En ese sentido, nosotros entendemos que los paradigmas hegemónicos de la modernidad insustentable que reproducimos en estos espacios, porque tenemos que hacernos cargo, hoy las universidades a nivel global y en Argentina, y particularmente en Argentina, la universidad pública es el principal reservorio del pensamiento hegemónico de la modernidad insustentable. Tenemos que decirlo, porque los referentes de los procesos de investigación que terminan en eventos transgénicos que naturalizan el envenenamiento de nuestros territorios y de nuestras comunidades campesinas salieron de estas universidades. Porque los referentes de los procesos de artificialización de nuestras ciudades, que hacen que estemos fascinados por vivir en ciudades donde no hay más sol porque hay una competencia falocéntrica a ver quién la tiene y lo hace más alto, está para quitarnos el sol, todo, salen de estas universidades. Porque los referentes del pensamiento de la naturaleza es como la matemática, ¿no? Y está todo bien cuadradito, tiene que encajar en los modelos que nosotros creamos, salen de estas universidades. Los referentes de los sistemas médicos que se rinden al poder que tiene la industria farmacomédica, salimos de estas universidades. Y cuando aparecen pensamientos críticos, cuando aparecen espacios de que ponen en discusión esto, generalmente son acallados, son maltratados, son cuestionados, y cuando ya no se puede, decir, bueno, dejémoslo porque son los que son la espita que salta, digamos, y que evita que explote la presión, ¿no? Salta por acá. Yo creo que está bueno reconocer, diagnosticar y reconocer cuáles son las posibilidades que tenemos para también empezar a ver cómo desde ahí podemos construir otras cosas. Digo, yo creo que espacios como estos son extraordinarios.
porque son los que desde adentro mismo del sistema nos permiten empezar a generar otras ramificaciones, otras capilaridades. Porque, a ver, no es que los únicos que valemos la pena de la universidad pública somos los que venimos de acá, aunque podríamos creerlo. ¿Está? Así como nosotros hoy acá, que parecemos re poquitos, aunque somos como 350 para los de la televisión. ¿Está? En realidad hay muchísimos espacios dentro de la universidad pública que están haciendo esto que estamos haciendo nosotros acá en distintas áreas. Ahora, ¿cuándo nos vamos a dejar de ser archipiélagos y vamos a empezar a vincularnos y a enredarnos y a tejernos y entretejernos para poder dar los saltos epistémicos y cuánticos que necesitamos dar para cumplir otras cosas? Bueno, yo creo que este espacio, donde entre otras cosas invitan a alguien que viene del campo de la medicina a hablar de educación y de pensamiento crítico, es un espacio extraordinario y tenemos toda la responsabilidad ética y moral, pero fundamentalmente política, de trabajar para mantenerlos y fortalecerlos cada vez más. Y no es demagogia, porque ya veo que no soy demagogo, aunque me gustan los aplausos. Digo, no, esto es una mirada objetiva, si es que se puede ser objetivo, o absolutamente subjetiva, de alguien que, como charlaba esta mañana con una amiga, pretende cambiar el mundo desde que es bastante chico. Hasta ahora no lo he logrado, pero tengo la ventaja de decir, a mí tampoco me han cambiado, digamos. Entonces, en esa tensión estamos, ¿no? Y digo, desde ahí es donde yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de, si ponemos en discusión los paradigmas hegemónicos que nos formaron, paradigmas de la fragmentación, paradigmas que nos hicieron creer que una cosa es la ciencia exacta, otra cosa son las ciencias naturales, otra las ciencias sociales, ¿tá? La humanística no sé dónde van, pero bueno, no importa, andan por ahí dando vueltas. Digo, otra la medicina. ¿Qué es eso? ¿Dónde en la vida las cosas están así de fragmentadas? Si salimos, bueno, acá está todo lleno de cemento, pero enfrente hay un parque que creo que vi cuando llegaba. Si vamos al parque, ¿existen esas fragmentaciones, esas divisiones? Yo a veces juego con los estudiantes cuando les pido, bueno, que me hablen de saber en completo estado de bienestar biopsicosocial. Listo, hago el juego y les digo, ¿todos saben cuál es el dedo índice de su mano derecha? Vamos a hacerlo rápido, acá total tenemos unos 10 minutos más. ¿Sí? ¿Saben? Levanten el dedo índice de su mano derecha. ¿Saben cuál es su derecha? Recuerden que es fundamental identificar a la derecha, aunque se disfrace de otra cosa. Bueno, con el dedo índice de su mano derecha, señálense la parte de ustedes que es social. La de ustedes en sus cuerpos. Pero que no tiene nada de biológico. Que no tiene nada de biológico y nada de psicológico. Ah, soy re jodido. Ya la primera pregunta no la aprobaron. Vamos con la segunda, vamos a ser más fácil. Con el dedo índice de su mano derecha, pues siempre tenemos que identificar, yo tengo una decisión ético-política de trabajar y militar para que se identifique a la derecha. Entonces, con el dedo índice de la mano derecha, señálense su parte psicológica, pero la que no tiene nada de social ni de biológico. No, tampoco 2-0 le gano. Bien, ahora señálense con ese mismo dedo índice de la mano derecha su parte que es biológica, pero que no tiene nada de psicológico y nada de social. Y si ninguno pudo señalarse nada en ningún momento, porque es imposible hacerlo, ¿cómo es que nosotros seguimos enseñando que salud es una unión así pegoteada con como el poxipol o plastilina de biopsicosocial? ¿Qué es eso? Ahí es donde lo de la integralidad, capaz que alguien encontró esto de poner que es especialista en medicina integral. Digo, tenemos que recuperar. Ahora, quien nos enseñó a pensar fragmentado es el sistema, que no el sistema educativo, sino la sociedad y el paradigma hegemónico de la modernidad que nos dijo pienso, luego existo. Objetos y sujetos. Y eso tiene que ser puesto en discusión, porque ahí hay uno de los orígenes de los procesos de patologización de nuestras sociedades. Y en ese sentido, me parece que es importante que nosotros podamos poner en discusión también esos procesos de cosificación que se hizo de nuestros cuerpos, de los territorios, de la naturaleza, de la vida, y esa cosificación da lugar a la mercantilización de la naturaleza, de hecho a la hipertecnologización y a la hipermercantilización de la vida y la naturaleza respectivamente. Y nosotros necesitamos poner eso en discusión para poder decir, hey, quizás esté en ese proceso de hipermercantilización de la naturaleza e hipertecnologización de la vida uno de los orígenes de las sociedades patológicas que estamos transitando hoy, cada uno de nosotros, expresadas con esas crisis sanitarias, crisis climáticas,
crisis socioeconómicas y políticas que, como dice el Manifiesto por la Vida, no son más que distintas expresiones de una gran crisis, una única gran crisis, que es la crisis civilizatoria que estamos transitando. Y a la crisis civilizatoria solo se la pueda enfrentar para transformarla, primero identificándola y después estando dispuestos a corrernos de ese lugar. Aunque ese corrernos del lugar sea absolutamente doloroso, y en el caso de muchos de los que estamos acá, que somos más viejos, no lo podamos ver al final. Pero de eso se trata la maravilla de la vida, de saber que lo que estamos haciendo acá es algo que estamos haciendo para no ver el final, justamente. Contrario a lo que nos han enseñado toda la vida en todos los lugares. Nosotros no estamos acá para poder llegar a la línea de llegada con el cartelito y salir primero. Estamos acá para garantizar que haya otros que puedan avanzar un poco más, para que haya otros que puedan avanzar un poco más, para que haya otros que puedan avanzar un poco más, para que en algún momento alguien pueda llegar, si es que hay que llegar. Pero nosotros no tenemos esa tarea ni esa locura de llegar nosotros primero porque tengo que ver lo que empecé. Digo, si no, pregúntenle al que plantó los árboles que nos dan la sombra para que nosotros podamos estar acá frescos en un momento de hervidero mundial como estamos viviendo en este momento. Si hubiera pensado en si él iba a poder disfrutar esa sombra o no, no tendríamos el árbol. Por eso plantar árboles es un gesto de amor transgeneracional extraordinario y en estos tiempos también revolucionario. Digo, desde ahí es donde nosotros apelamos a la construcción desde otros paradigmas, que no inventamos nosotros, son los paradigmas de la vida, los paradigmas biocéntricos, los paradigmas que nos empiezan a obligar a reconocer que no hay posibilidad de estudio y de identificación de los ciclos vitales si no es desde una mirada integral. Que no hay posibilidad de que podamos transitar hacia sociedades saludables si no es a partir de la descosificación de la vida y la naturaleza. Y si no es a través de la construcción de estrategias pedagógicas y de didácticas que dejen de estar construidas adentro de las aulas y se empiecen a construir en los territorios, pero en los territorios que tienen que ser renaturalizados. Porque nosotros entendemos que el gran desafío revolucionario de estos tiempos, además de intentar no confundir el 22 de octubre, porque ahí no va a haber mucha revolución posible, pero al menos vamos a tener posibilidad de resistir un tiempito más, es empezar a trabajar en la renaturalización de nuestros espacios urbanos. Porque renaturalizando nuestros espacios urbanos tenemos un poquito de posibilidad de poder trabajar en la renaturalización de nuestras propias vidas y de nuestros propios cuerpos. Y para eso necesitamos didácticas que enseñen la vida donde la vida transcurre, que no puede ser adentro de 4 paredes, donde para poder vernos la cara tenemos que tener prendidas las luces, porque no, el que construyó esto, que está maravilloso, re lindo y re prolijo, no tuvo en cuenta que quizás a las 2 de la tarde de un viernes de octubre tenemos luz natural como para poder no necesitar la luz artificial. Sí, ya sé, pero digo, en general estamos jugando con esas cosas. No es todo negativo. Yo dije que al final levantamos, pero tengo que estar ahí. ¿Pero por qué digo esto? Porque en general nosotros hemos, la misma organización de este aula responde a los cánones pedagógicos de fines del siglo XIX. Digo, ustedes no dejan de ser alumnos, o sea, gente sin luz, que dependen de que yo les comparta algo de lo que sé, pues soy el que sabe acá. Por eso acá, mientras ustedes están sentados, yo tengo una tarima para estar más alto. Y por eso yo puedo ver los gestos de cada uno y cada uno de ustedes, y ustedes no pueden saber qué está haciendo el que está al lado de ustedes, sin correr la cabeza y yo le diga, por favor, atendan. Eso también domestica cuerpos y cabezas. Eso también conduce a sociedades que van naturalizando patologizaciones. Y en ese sentido, y ya para ir cerrando, me parece que en ese proceso de renaturalizar las ciudades, renaturalizar la vida, renaturalizar la pedagogía, la didáctica y la salud es fundamental. ¿Cómo se hace eso? No tengo idea y es su tarea. ¿Está? No les voy a dar toda yo, pero digo, creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Y me parece que un buen lugar o un buen comienzo podría ser, en serio, salir de acá. Yo decía hace unos 8 años, en un encuentro de educación médica en Argentina, en Tucumán, que creo que nosotros tenemos la obligación, al menos quienes formamos en salud, de empezar a pasar de esos sistemas pedagógicos que parecieron revolucionarios o parecieron al menos progresistas, que era el aprendizaje basado en problemas, ¿está? Yo decía, pasar del ABP al ABP, del aprendizaje basado en problemas al aprendizaje basado en la praxis. Y que sean las praxis las que vayan definiendo la necesidad de aprendizaje que tenemos. Y hoy creo que en realidad hay que pasar del ABP al ABT, que sería del aprendizaje basado en problemas y praxis al aprendizaje basado en territorio.
tenemos que empezar a animarnos a aprender, no a enseñar, a aprender desde y con los territorios. Reconociendo que nuestros cuerpos son el primer territorio que habitamos, pero son nada más que eso. Y que no es que el cuerpo nos pertenece a nosotros, nosotros pertenecemos a los cuerpos de la misma forma que nosotros pertenecemos a los territorios que habitamos. Porque estaban mucho antes que nosotros los territorios que habitamos. Nuestras sociedades podrían empezar a deconstruirse para pensarse con otras lógicas más amorosas y respetuosas de los ciclos de la vida. Y entonces creo que la salud socioambiental, como un campo que está naciendo, que está construyéndose, nosotros empezamos con esto en el año 2000 y después en el 2002 le avanzamos con la forma y finalmente fuimos una materia electiva en el cursado tercer año de la carrera de medicina en Rosario en el año 2004. Empezamos con esto porque entendíamos que no podía ser que formásemos trabajadoras y trabajadores de salud en el campo de la medicina que estuviesen reproduciendo la lógica de que la salud era la ausencia de la enfermedad o el estado de equilibrio biopsicosocial, porque somos todos progres, o el proceso histórico, cultural, pero que en realidad se limita a no tener enfermo, ¿está? Y que teníamos que empezar a pensar qué pasa con el territorio que habitamos para poder saber qué pasa en nuestros cuerpos. Y en ese pensar qué pasa con los territorios para poder pensar qué pasa en nuestros cuerpos, alguien que nos daba una herramienta fundamental no era la medicina clásica que estábamos estudiando, sino era el pensamiento ambiental latinoamericano. La corriente epistemológica que nos plantea construir saberes desde las voces de los territorios con las diversidades que América Latina tiene, o había ya la tiene, en cada uno de sus rincones. Y desde ese pensamiento ambiental latinoamericano, como estábamos estudiando en salud, dijimos, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con la salud? Porque algo tenemos que hacer que parezca que estamos en salud. Dijimos, bueno, ¿quién nos da herramientas desde el campo de la salud para poder, con esa mirada epistemológica o epistémica, transitar nuestra formación? Y era la salud colectiva y la epidemiología crítica con sus herramientas de análisis que recuperan la complejidad de los procesos para poder, a partir de esa identificación de la complejidad de los procesos vitales, identificar cómo se construyen los ciclos de las comunidades y de las personas. Y desde allí empezamos a pensar entonces un diálogo entre el pensamiento ambiental latinoamericano, la salud colectiva con la epidemiología crítica como herramienta de análisis o generadora de modelos para poder analizar e interpretar los procesos de salud, y la ecología política, porque no nos podíamos quedar en, bueno, vamos a ser diagnosticadores y nada más. Teníamos que empezar a trabajar en la construcción de las estrategias terapéuticas, y esas construcciones tienen que ser políticas, necesariamente tienen que ser políticas en el sentido más saludable de la palabra, que es la capacidad de movilizarse para la transformación de la realidad, para garantizar que otros puedan seguir teniendo condiciones de habitabilidad después de nosotros. Y entonces dijimos, la ecología política latinoamericana también tiene mucho para darnos en esto. Y finalmente eso no se puede, si pensamos en salud, nosotros estamos pensando en procesos de recuperación de los cuidados. No puede haber vida si no hay cuidados. Y quienes nos enseñaron sobre la importancia de recuperar los cuidados fueron los ecofeminismos o los feminismos decoloniales de nuestra América Latina. Y entonces, en ese intercambio, en ese gris, en ese borde del mar que va y que viene y que uno nunca sabe cuál es exactamente, ahí fuimos construyendo esto que es la salud socioambiental como un espacio de diálogo entre todas esas corrientes de pensamiento y de acción y de construcción territorial, fortalecidos por la geografía crítica que nos permitió ver el territorio desde otro lugar, ya no como un mapa, sino como un organismo vivo al cual pertenecemos. Nosotros pudimos construir esta idea de la salud socioambiental. Y hoy estamos planteando que nuestro principal desafío es hacer todo lo que está a nuestro alcance para preservar las condiciones de habitabilidad que permitan la continuidad de la vida. Y la preservación de las condiciones de habitabilidad están dadas, entre otras cosas, como dice Bruno Latour, desde nuestro punto de vista, en la recuperación de los procesos de engendramiento. Y no hay posibilidad de engendrar, es decir, de dar vida a partir del cuidado que pueda garantizar habitabilidad, si no recuperamos, entre otras cosas, los afectos que las ciencias positivistas, las ciencias de la modernidad insustentable nos quitaron, porque nos hicieron creer que para poder hacer ciencia no tenemos que sentir, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser neutrales, tenemos que pararnos más allá del resto. Y nosotros venimos a decir, tenemos que hacer una lucha revolucionaria para recuperar los afectos, para recuperar el amor por lo que estamos aprendiendo. Y el amor por lo que aprendemos viene desde nuestro punto de vista a partir de recuperar y reconocer que no podemos ser en contextos aislados, no podemos ser en contextos desnaturalizados. Y necesitamos conocer para cuidar, conocer para amar y amar para poder cuidar. Es un proceso dialógico que permanentemente va y viene, y que nosotros entendemos de la salud socioambiental es lo que nos va a permitir avanzar
en la recuperación de esas tres dimensiones que para nosotros son claves desde la salud socioambiental para que la vida sea posible. En primer lugar, la diversidad, porque no hay diversidad, no hay vida sin diversidad. Estamos acá porque en algún momento un gameto diferente de otro se juntaron y no compitieron entre sí para ver quién era el más fuerte y el más apto para sobrevivir, sino que se miraron un ratito, se guiñaron el ojo, no sé cómo habrá sido, se acercaron, se acariciaron, se olfatearon un poco, se empezaron a rozar cada vez más fuerte y en un momento dijeron, bueno, ya está, dejémonos de pavadas, que no son pavadas, porque los procesos de caricia son muy interesantes y son necesarios. Fundámonos. Y fundámonos no fue, che, yo soy espermatozoide y quiero que vos, ovocito, seas espermatozoide porque soy mejor que vos. O yo soy ovocito y quiero que vos seas espermatozoide porque yo soy el que finalmente puede garantizar la vida. No, fue, che, vos y yo distintos nos juntamos, nos transformamos en otra cosa. Pero ojo, que esa otra cosa en la que nos transformemos tenga claro desde el principio que tiene que seguir dividiéndose, multiplicándose, pero transformándose y diferenciándose. Nada de homogeneidad, nada de lo mismo, nada de querer ocupar los territorios que no estaban naturalmente previstos para vos. Cada uno a respetar su territorio, todos distintos y a reconocernos como necesarios fundamentales en una relación integrada que nos permita ir construyendo nuevos sujetos. Sujetos que darán la posibilidad de que se siga garantizando el proceso de reproducción, no solo biológica, sino fundamentalmente de nuestras sociedades. Pero fue esa diversidad la que nos hizo nacer. Si quieren, a cada uno de los que estamos acá. Pero cada uno de los que estamos acá como especie llegamos acá porque antes hubo otras especies que dialogaron de la misma manera, no compitiendo a ver quién era el más fuerte, sino amorosamente dialogando, compartiendo, cooperando, solidariamente. Y por eso la biología de Lynn Margulis debería ser la que empecemos a enseñar para poder hablar de salud. Las teorías evolutivas de Margulis, las teorías que nos hablan de los sinergismos y las cooperaciones, son mucho más claves para entender el desarrollo de la vida en el planeta que las teorías de la competencia y la supervivencia del más apto. Porque además son más reales. Y en ese sentido, la idea es que nosotros aprovechemos estos espacios para poner esto en discusión. Y poner esto en discusión implica, entre otras cosas, reconocer que la diversidad necesita de un tiempo para poder expresarse, para poder dialogar. Ningún proceso se da, ni el Big Bang fue en un segundo. Ni el Big Bang fue en un segundo, o en una milimésima de segundo. Hubo todo un proceso previo de expansiones y concentraciones que terminó haciendo el Big Bang. Entonces, dejémonos de jorobar, comprender que todo sea allá. Yo charlaba con una amiga, y quiero que te lo contara, diciendo, un sobrino mío cuando era más chiquito, una vez le habíamos explicado cómo nacían los árboles, su abuelo se lo explicó. Entonces él agarró, buscó una semilla, la puso en una maceta, la tapó y se quedó así mirando, ¿no? Después de rato. Entonces le dijimos, ¿qué estás haciendo, Martín? Estoy esperando que salga el árbol. Digo, y entonces fue explicarle que hay que darle tiempo. Pero fue eso, ¿no? De ahí, hasta desde chiquito nos hemos encargado de reproducir esta idea que todo tiene que ser ya, todo tiene que ser ahora. No. Empecemos a recuperar el tiempo. Así como necesitamos tiempo para digerir lo que comemos, para que pueda metabolizarse, así como necesitamos tiempo para conocernos y querernos y amarnos, así como necesitamos tiempo para poder constituirnos en colectivos que tengamos capacidad de transformar la realidad, la vida necesita ese tiempo para poder ser. Y quizás nuestra tarea sea fundamentalmente enseñar o acompañar en los aprendizajes del respeto de esos tiempos, para lo cual hay que primero identificarlos. Ahora ese tiempo que necesita la diversidad para dialogar, para poder expresarse, necesita de un territorio donde ser. Sin territorio no puede transcurrir el tiempo para que los diálogos sean posibles. Y esas tres dimensiones, diversidad, tiempo y territorio, para nosotros son claves en los procesos de construcción de reencantamientos de nuestros cuerpos, de reerotizaciones de nuestros saberes, de recomposiciones de las sociedades que hasta ahora hemos construido con lógicas cartesianas y tienen que empezar a construirse con lógicas mucho más dialógicas. Por eso nosotros rescatamos siempre la importancia que tiene el mundo microbiano. El mundo microbiano para poder comprender la vida. Porque estos de hoy son tiempos de resistencias. No podemos negar eso. Nuestra generación es una generación que le ha tocado vivir en un tiempo de resistencias. Resistencias que son fundamentales para poder seguir siendo, pero que tienen que nutrirse de la memoria. Porque sin memoria las resistencias de hoy solamente nos van a permitir aguantar un poco más. Y nosotros creemos que hay que organizarse para resistir
para poder reexistir, es decir, existir de otra manera. No queremos resistir para que después volvamos a ser los que éramos antes. Queremos resistir para que podamos tener otras existencias como especie, para que nuestras hijas, para que nuestros hijos, para quienes todavía no sabemos que siquiera van a poder venir, al menos tengan la posibilidad de hacerlo en un mundo que tenga, si no las mismas, al menos algunas posibilidades y condiciones de habitabilidad que nosotros nos encargamos como sociedades en general de destruir y que estamos llamados, creemos, a recuperar. Porque la salud, y entonces cierro diciéndoles qué es lo que yo pienso como salud, así evito la pregunta después. Para nosotros no puede ser nunca una cosa estática, un equilibrio ni la ausencia de algo. Para nosotros la salud es el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna. Pero no luchar por una vida digna para mí, luchar por una vida digna fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las hegemonías. Y ser trabajadores de la salud desde esa mirada de la salud ya no nos permite seguir siendo meros mecánicos del cuerpo. Nos pone en un lugar donde somos co-constructores de procesos de recuperación del derecho a luchar. Pero además, para nosotros la salud, como decía Giovanni Berlinguer, es un elemento fundamental para la libertad de los sujetos y los pueblos. Porque cuando predomina la enfermedad, lo que se pierde es la libertad. La libertad no se pierde cuando el Estado toma la decisión de acompañar y cuidar a los más débiles. La libertad se pierde cuando tenemos imposibilitada nuestra posibilidad de desarrollar saludablemente nuestras actividades de vinculación, de cuidado y de acompañamiento de los ciclos vitales. Y por eso yo les agradezco profundamente el tiempo, les agradezco la invitación y sobre todo la paciencia y la posibilidad de encontrarnos para no pensar igual, para seguir disintiendo y a partir de eso animarnos a encontrar puntos que nos hagan acordar sabiendo que los acuerdos son buenos, pero la fuerza la vamos a sacar de la diversidad y de la diferencia que tengamos. Muchísimas gracias. Ya que la trajo. Bueno, muchas gracias, Damián. Bueno, abramos preguntas. Imagino que las hay. Entonces está en oposición con los que trabajan en el alargamiento de la vida, digamos. Por ejemplo, ahora Alemania tiene un serio problema, van a faltar como 4 millones que está promoviendo inmigración para cuidar la gran cantidad de ancianos de que ya se está produciendo y la baja cantidad de población joven que pueda dedicarse al cuidado, ¿no? Entonces, ese alargamiento que ha sido un éxito, como dice, que salió de las universidades, el alargamiento, porque mejoraron los fármacos, los tratamientos, todo. Entonces, según lo que usted dice, vamos en contra de los ciclos naturales. Y habría que, no sé, pobre Mirta, que se tiene que matar. No, yo no digo eso, y le agradezco la pregunta porque es de las primeras veces que me interpelan así y me hacen jugar un juego de no comodidad. Yo no estoy planteando que uno tiene que... No estoy en contra de que uno viva mucho, de hecho yo creo que hay que defender y una de las cosas, una de las batallas, y lo digo en estos términos, de las batallas que tenemos que emprender es por el derecho a morirnos de viejo. O sea, nosotros tenemos que recuperar y batallar por el derecho a morirnos de viejo. Hoy, a partir de la hipertecnologización de la vida y de la naturaleza que se ha dado y de la hipermercantilización de nuestros territorios y nuestros cuerpos, vivir en un pueblo fumigado en la Argentina te aumenta 2,5 veces el riesgo de morirte por cáncer entre los 15 y los 45 años. Eso es el resultado del pensamiento de la modernidad sustentable. Hoy, por culpa de esta lógica de pensamiento hegemónica de la civilización moderna que nos han instalado, no nos morimos de viejo. Y estamos por primera vez en la historia de la humanidad en un momento de inflexión en el que no estamos viviendo nosotros más que nuestros padres. Y nuestros hijos van a vivir menos que nosotros. O sea, hemos llegado al pic a partir del cual esa curva de que nuestra generación va a estar en mejor condición que la anterior y vamos a aumentar la expectativa de vida hoy ya no solamente es una falacia de la expectativa de vida, porque ya lo era hace 2 generaciones atrás, donde decía, bueno, vivimos más, sí, pero vivir más es durar más o vivir con calidad más. ¿Está? Ya eso hace 2 generaciones que está puesto en discusión. Hoy se sabe que ni siquiera hoy estamos viviendo menos. Digamos. No lo digo en términos poblacionales, a nivel poblacional, a nivel global. ¿Está? Hoy estamos viviendo menos. No lo digo yo, lo dicen los datos demográficos de Naciones Unidas. ¿Esto qué significa? Que hay algunos que sí están logrando incrementar la durabilidad
a expensas de muchísimos más que cada vez tienen menos posibilidad de garantizar su derecho a morirse de viejos. Porque, bueno, nosotros deberíamos morirnos de viejos. O sea, cuando nuestro ciclo natural se agote, porque nuestras estructuras biológicas han logrado completar su ciclo biológico y por lo tanto ya no tienen capacidad de garantizar la propia generación de energía. Eso es lo natural, porque gracias a que eso ocurrió antes que nosotros estamos acá. Yo no estoy discutiendo la posibilidad de que muramos de viejos, estoy diciendo no podemos seguir sosteniendo como un objetivo el alargar artificialmente la vida. Hoy, en los países autodenominados desarrollados, que en realidad son países que se enriquecieron fundamentalmente a partir del empobrecimiento de muchos otros países, entre los cuales estamos nosotros, hay los quintiles más enriquecidos de esos países, incluso para que veamos que la diferencia no es solamente norte global, sur global, también está dentro, el norte global tiene sus sures, están viviendo a expensas de los quintiles más pobres. Vivir a expensas, ¿qué significa? Que les están comiendo la posibilidad de que otros puedan vivir por el nivel de consumo que tienen. O sea, la discusión que nosotros damos es una discusión civilizatoria, una discusión de consumo. Hoy el 1% más rico del planeta es el responsable de la emisión del 50% de los gases de efecto invernadero. Queda claro esto, ¿no? El 1% más rico del planeta es el responsable de la emisión de la mitad de los gases de efecto invernadero que hay en el planeta. Pero ese 1% es el que está pudiendo construir las arcas de Noé de la modernidad. ¿No es el que se va a morir por consecuencia de todo? Digo, desde mi punto de vista, no sé si ustedes vieron No miren para arriba, la película esa de DiCaprio. No se las voy a spoilear, pero casi. Digamos, hay un momento en el que le preguntan a la protagonista a alguien, che, pero vos creés que, vos, ¿qué decís? ¿Será verdad que los ricos están haciendo naves espaciales para ir a conquistar otros planetas? No, eso es imposible. Eso no existe. Digo, uno mira la película, pero digo, uno dice, yo digo, nosotros estamos en el Titanic. Y la verdad es que ya chocamos con el iceberg. El tema está en que nos ponemos a bailar al compás de la orquesta porque la tecnología nos va a salvar. ¿Tá? Somos más inteligentes y salimos corriendo a ver cómo le metemos 2 o 3 codazos a alguno que vaya un poco más lento para quedar nosotros en bote salvavidas. O nos vamos a la sala de máquina a ver cómo discutimos con el compañero de la sala de máquina cómo repartimos los medios de producción y nos vamos todos juntos. O empezamos a ver de qué manera entre todos nos organizamos para tapar el agujero por donde está entrando el agua. Yo creo que tenemos que, aunque no sabemos si vamos a lograrlo, organizarnos para tapar el agujero para que no entre más agua. Porque estando en el Titanic, aunque nos subamos a la parte más alta del barco, nos vamos a hundir. Algunos creen que no porque van a tener tiempo estando allá arriba. Quizás sea así. Yo no quiero ser Leo DiCaprio, digamos, muriéndome épicamente mientras veo a mi enamorada irse en la balsita que le conseguí. Yo quiero que la mayor cantidad pueda seguir transitando su ciclo vital saludablemente, aún después del susto del Titanic. El tema es que creo que ya estamos con el agua bastante alta. Yo digo, no es una cuestión de ir en contra de la vida, porque además no es cierto que los procesos de tecnologización que hemos vivido hayan mejorado la calidad de vida, aumentaron la durabilidad. Hoy nosotros estamos en gastos en salud utilizando en los últimos 15 días de vida de una persona que tiene la necesidad de ser asistida por el sector sanitario, estamos utilizando entre el 50 y el 60% del total de recursos económicos que se utilizaron a lo largo de toda la vida de esa persona para poder aportar su problema de salud. Digo, la hipertecnologización de la asistencia y lo que algunos llaman como el encarnizamiento terapéutico, esto de que yo tengo que salvar la vida como sea. Y salvar la vida de él que siga respirando. O sea, yo no sé qué me pasaría a mí si tuviese una situación con un familiar en situaciones de ese tipo, pero digo, hoy el sistema sanitario está pensado para facturar, no para cuidar la salud y la vida. Y las tecnologías están construidas en esa lógica. En América Latina es uno de los territorios marcados por el norte global para ser
el área de sacrificio del planeta para que el norte global pueda recuperar condiciones de habitabilidad que perdió a partir de los procesos de industrialización de la década del 50, post Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, que ahora están pretendiendo instalar aquí. Y lo están instalando aquí, o ya lo instalaron y ahora están en una segunda fase. Están viniendo acá para llevarse de acá los elementos que necesitan para poder recuperar habitabilidades allá, en la convicción de que nosotros, porque eso fue explicitado, fue publicado y nunca fue desmentido, en la convicción de que nosotros ya nos morimos antes de otras cosas y entonces no nos vamos a dar cuenta de que por la contaminación que generan esos modos de producción nos estamos enfermando y muriendo. Pero además de que nosotros tenemos una economía, y esto está planteado en la década del 90 del siglo pasado, o sea que no es de ahora, que hace que nuestros salarios sean comparativamente mucho más bajos que los salarios del norte global. Por lo tanto tenemos menos capacidad de movimiento del sistema económico a nivel mundial y entonces somos más baratos. Y lo dicen así. Lawrence Summers, economista en jefe del Banco Mundial en el año 91, escribe un memorándum interno donde plantea la importancia de que el Banco Mundial estimule el traspaso a los países pobres, así lo dice, de las industrias contaminantes, porque el norte ya estaba muy contaminado y tenía que recuperar su salud, y el sur todavía no estaba tan contaminado. Pero además tienen salarios más bajos, entonces mueven menos el sistema económico y se mueren antes de otras cosas. Entonces es la lógica económica, dice Summers, en ese documento está escrito. La lógica económica de trasladar industrias sucias a los países donde la gente gana menos es una lógica económica perfecta, impecable, dice. Y eso requería, en ese mismo memorándum está escrito, que se generen inversiones, no sé si a ustedes les suenan inversiones, ¿está?, de los estados que se endeudan para poder hacer esas inversiones en infraestructura para poder garantizar que esos procesos industriales puedan instalarse acá. No hay industria si no hay agua. No hay extractivismo si no hay agua. No hay extractivismo si no hay energía. No hay extractivismo si no hay transporte, posibilidad de sacar lo que se produce acá, que se necesita en otro lado. Y no hay extractivismo en lugares lejanos si no hay telecomunicaciones que me permitan saber desde mi comodidad en el norte global qué está pasando donde tengo mis intereses económicos. Y en esas 4 áreas de inversión de infraestructura que el documento del Banco Mundial marcaba como estratégicas en el año 91, se invirtieron con deuda externa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo fundamentalmente desde el año 96 hasta hace 5 años, y ahora bueno, se sigue invirtiendo actualmente a otro ritmo, de 16.000 a 20.000 millones de dólares por año en toda América Latina para obras de infraestructura que se presentaron como obras de infraestructura para la integración regional sudamericana en un proyecto denominado IRSA, estimulado por la OEA en sus inicios en los principios de este siglo, y cuando apareció el UNASUR, transformado de IRSA a COSIPLAN con el aval de la UNASUR, que eran supuestamente los progresismos, y que implicaban ni más ni menos que transformar nuestros territorios en mapas de recursos estratégicos para el desarrollo del norte global. Que no es desarrollo, es el mantenimiento de las lógicas de consumo del norte global sin los daños ecológicos, ambientales y sanitarios que tienen esas lógicas de consumo, la producción de esa lógica de consumo en el norte global. Por eso Finlandia recibe en la década del 90 del siglo pasado y en los principios de este siglo el premio europeo al mejor país, al país europeo más ambientalmente saludable, por haber eliminado la producción de pasta de celulosa en Finlandia, cosa que es real. Finlandia sigue siendo el principal productor de papel, pero no produce más pasta de celulosa en Finlandia. Porque ahora la pasta de celulosa de Finlandia la produce Uruguay, sobre la cuenca del Río Negro, ¿está?, a una tasa de 5 veces más, lo que en el Río Negro de Uruguay se producen 5 veces más de pasta de celulosa que la que se producía en todo Finlandia. Y los capitales de esas inversiones son finlandeses. Pero para eso antes hubo que hacer una serie de convenios bilaterales regidos por la Organización de Comercio que decían que el Estado uruguayo tenía que garantizarle al Estado finlandés y a las empresas finlandeses estabilidad de inversión. No sé si les suenan estas cosas. También el Estado finlandés le tenía que garantizar estabilidad de inversión a los capitales uruguayos que habían llegado a una fábrica de yerba mate, no sé, de uruguayo a Finlandia. Pero esto pasa acá. Hoy Argentina, el Estado argentino, actualmente, en junio de este año, nuestro presidente estuvo en Europa y después firmó un convenio bilateral con la Unión Europea donde declara interés nacional
la explotación por parte de corporaciones, capitales europeos, de todo lo que son las tierras raras de nuestro país. O sea, es interés de Argentina que vengan las corporaciones europeas a reventar las tierras raras para llevárselas allá para su desarrollo tecnológico. ¿Y eso qué significa? Estamos hablando de tierras raras, estamos hablando de litio, estamos hablando de gas y petróleo. Digo, estamos todos contentos porque tenemos un gasoducto para ahora que atraviesa el país reventando territorio para poder sacar más rápido el gas esquisto que sale en Vaca Muerta, reventando Asen, reventando todo lo que es la zona de Vaca Muerta con los temblores, para que se exporte lo más rápidamente. Y nosotros, como era la historia, no era que teníamos que tener mejor gas, tener mejor... Eso es lo que nosotros llamamos la geopolítica de la enfermedad, porque todo eso construye enfermedades. Porque, y ahora les voy a mostrar. Tu pregunta era lo que necesitaba para seguir hablando más tiempo del que tenía asignado, no sé si está claro, ¿no? Pero ahora les voy a mostrar algo que yo había traído, que era esto. Este es el diario, el recorte del diario donde sacamos lo del informe de Bernd Summers, se había publicado en los diarios. Este anuncio del traspaso de tecnología a los países del tercer mundo. Esto de acá. A ver si acá lo puedo poner en grande. 10 actividades extractivas instaladas en América Latina que tienen impacto en la salud de las personas y las comunidades que vivimos en los territorios donde se instalaron. 10. Cada una de esas actividades extractivas y su impacto en la salud, ahora les lo pongo más grande para que lo puedan ver. Está científicamente evidenciado para los que piden ciencia dura. ¿Está? Claro, hay papers. Y de sobra. Y sin conflictos de interés. Porque este es otro punto. Sobre todo si hablamos de estrategia pedagógica. Aunque no tenga, parece nada que ver, pero sí la tiene. ¿Está? Nosotros necesitamos poder diferenciar y desmitificar el discurso y la falacia de las dos bibliotecas. No existen dos bibliotecas. No es cierto que haya dos bibliotecas. Biblioteca científica es aquella que se construye a partir de investigaciones sin conflictos de interés que están intentando generar conocimiento para poder comprender mejor cómo funciona el planeta, el mundo, la vida. Aquello que se construye a partir de la necesidad de una corporación o de un sector en particular con financiamiento de ese sector que se beneficia de los resultados de esa investigación, no es investigación científica, es en todo caso una publinota. Entonces no hay dos bibliotecas, hay una biblioteca científica libre de conflictos de interés y un revistero de publinotas para los que quieren empezar a pasar el tiempo cuando van al dentista. Punto. Estos son construcciones que se hicieron a partir de revisiones bibliográficas de papers publicados sin conflictos de interés. De los impactos que tienen en distintas comunidades, las distintas lógicas de extractivistas que se instalaron en distintos territorios de América Latina. Y es el resultado de la sistematización de los trabajos finales de un curso que dimos durante 3 cortes en el 2020 y 2021 desde el Instituto de Salud Ambiental, Médicos del Mundo de Argentina, y con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo del Cono Sur. Que cuando tuvimos que sistematizarlo dijimos, hacemos una sistematización clásica para poder presentar y decir, che, cumplimos y ya está, o hacemos algo que sirva para impactar y para que la gente pueda darse cuenta de que esto es lo que está pasando. Y no, lo hicimos en términos y en un lenguaje artístico que impacta mucho más que los lenguajes de los papers, hay que decirlo, y por eso con los compañeros y compañeras de Iconoclasistas, que es un grupo de artistas que trabajan en estas cosas, se hizo este material que se puede bajar gratis de internet sin ningún problema y que ahora además nos ha permitido construir, porque con eso hicimos talleres en distintas escuelas, en distintos barrios, en distintas comunidades, con grupos de trabajadores, con grupos de campesinos durante el 2021 y el 2022 para recuperar problemas de identificación de problemas de salud y actividades productivas extractivistas en los territorios y construir cartografías sociales de la salud de los cuerpos territorios de las comunidades con las que trabajábamos. Y esos talleres que hicimos durante el 2021 y 2022 también los sistematizamos y finalmente, creo que no lo tengo acá, hicimos un material, no lo tengo acá, que también pueden bajar desde la página nuestra gratis, que es un manual de estrategias pedagógicas para trabajar en la construcción de cartografías sociales de la salud socioambiental a partir del póster como disparador. Y esas creemos que pueden ser estrategias didácticas, herramientas que nos ayuden a trabajar estos temas en el aula, a ir generando redes y demás. Ahora, puede ser usted, no, esto es una pagada, a mí no me sirve y vamos a buscar otras, porque lo que tenemos que hacer es, y acá sí, dar un salto hacia atrás para poder mirar para adelante, hacerle caso a Simón Rodríguez. ¿Lo ubican? ¿No?
¿No lo vieron en TikTok? ¿No? ¿De verdad no lo vieron en TikTok? No tienen TikTok. Y claro, están fuera del mundo, muchachos. Simón Rodríguez fue maestro de otro gran Simón, ¿tá? Que era Simón Bolívar. Capaz que por eso no lo encuentran en TikTok y en las redes sociales. Pero él decía, ¿tá?, que América Latina tenía dos posibilidades. O creaba, o inventaba, o imaginaba estrategias nuevas para avanzar sus vidas, o erraba y terminaba siendo una colonia más. Nosotros creemos que hay que hacer un homenaje a Simón Rodríguez, no con un busto, sino animándonos a inventar, animándonos a crear. Hacer lo que hasta ahora nos hicieron creer que no podíamos hacer. Y esto es una de esas cosas. Gracias. No puedo ofrecer ninguna pregunta porque tenemos así como el tiempo. En 2 minutos van a hacer la prueba de sonido y nos van a dejar sordos. Así que vamos al break y seguimos luego. Bueno, muchas gracias, Damián.